Hola mis pequeños saltamontes, bienvenidos a esta su casa, su hogar, su refugio del terror, Círculo Oscuro. El tema de esta semana son los espíritus. Sí, esos espíritus chocarreros de los que hablaba la bruja del 71 cuando uno veía el Chavo del 8, sí, esos mismos. Bueno, hay una gran controversia entre los fantasmas y los espíritus porque mucha gente los confunde y mucha gente piensa que son lo mismo, sin embargo no lo son. La diferencia entre los fantasmas y los espíritus, según la Real Academia Española, es: un fantasma es la imagen de una persona muerta que, según algunos, se aparece a los vivos. Según la misma definición de la Real Academia Española, los espíritus son seres inmateriales dotados de razón. Son almas racionales e incluso el diablo aparece en esa definición. Para hacerlo más sencillo, pongamos este ejemplo. Los fantasmas son seres que vivieron, como tú, como yo y como muchos otros que nos están viendo. Y solo se pueden quedar en el sitio en el que fallecieron, o cerca, muy cerca. Los espíritus no. Los espíritus son racionales, los espíritus tienden a razonar un poco más sobre lo que van a hacer. Como todo, existen espíritus buenos y existen espíritus malos. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar con las recomendaciones de esta semana. Para la recomendación de esta semana, vamos a viajar a la madre patria. Vamos a España. La película de esta semana se llama La Influencia. Todo se desarrolla gracias a Alicia, quien es la protagonista. Ella, junto con su esposo Miquel y su hija Nora, llegan a la casa de su madre en un momento en el que su madre está muy enferma, está en coma. Su hermana, que es Sara, ella es la que está atendiendo a la mamá. Sin embargo, dentro de esa casa existen cosas un tanto extrañas que desde el minuto cero se empiezan a ver. No es una película que los vaya a asustar, así que les ponga los pelos de punta, pero sí es una película interesante, dado que la historia se va desarrollando bien. Tiene algunos puntos bajos, pero son realmente muy pocos, ya que te empieza a llevar como por un camino en el que uno se pone a pensar, oye, pero ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Hay muchas cosas dentro de esa película que me parecieron bastante interesantes. Esta película es una película de 2019 y el director es Dennis Rovira van Buchholz. Realmente es una película que sí les recomiendo para un dominguito, con sus palomitas, una coquita o un cafecito o lo que quieran. Pueden verlo solo o en compañía de su familia, porque no es una película que les vaya a dar sustos así de... Pero sí es una película que los va a intrigar. Créanme, véanla. Ahora del viejo continente nos vamos a ir a Asia, específicamente a Japón, para explorar el género literario. La recomendación del libro de esta semana se llama Espíritus y criaturas de Japón. Este libro fue escrito por Lafcadio Hernán y fue ilustrado por Benjamin Lancôme. Lafcadio Hernán es un japonólogo, o fue un japonólogo que vivió de 1850. Él nació en Grecia y falleció en 1904 en Tokio, Japón. Fue de las primeras personas que tenía demasiada información sobre Japón y sobre su cultura, sus tradiciones y sus leyendas. Él recopiló toda esta información y se creó un libro que más tarde Benjamin Lancôme ilustraría. En realidad es un libro bastante interesante porque tiene muchas historias urbanas, leyendas, tradiciones de Japón ilustradas. Y en verdad el arte es muy bonito. No es tan sencillo como que vayas a la librería y lo compres, pero en internet sí lo puedes encontrar. Incluso puedes encontrar algunas de las ilustraciones. Estas historias están basadas en experiencias de gente o en leyendas de gente del siglo XIX. Japonesas. Entonces, si quieres algo como más cultural, algo para que puedas conocer un poco más de lo que los asiáticos ven en su cultura y cómo ven ellos a los espíritus, te recomiendo este libro. Es muy muy bueno. Además, las ilustraciones son muy muy bonitas.
Muy bien, para nuestra próxima recomendación vamos a salir de Japón y vamos a aventurarnos en un país que últimamente es muy sonado. Sí, es el país que ustedes están pensando. Nos vamos a ir a Corea del Sur. Esta va a ser la recomendación de serie. Si bien los K-dramas son muy conocidos porque todo mundo cree que hablan sobre puro amor, no, amigos, no todos los K-dramas son amor. De hecho, hay K-dramas de terror muy buenos, como la siguiente recomendación. Bueno, la historia se centra en una detective, un sacerdote y un chamán, que ustedes lo van a descubrir desde el principio. Park Il-do los va a unir, que es el espíritu del Mar del Oeste. Y ellos van a tratar a través de distintas circunstancias de eliminarlo. Ya verán por qué. Véanla, en verdad no es una historia larga, son 16 capítulos. Ojo, yo la encontré únicamente subtitulada al español, es decir, está en el idioma original en coreano, pero sí lo vale. La verdad es que del principio a fin te mantiene al filo de la butaca y dices, pero ¿cómo? Según yo ya lo tenía todo resuelto. Pues no, mijo, pues no. Ya verán por qué se los recomiendo. Créanme, les va a gustar porque en verdad es muy bueno. No tiene nada que ver con el romance. Créanme, no todo el K-drama es miel y asqueroso amor. Créanme, este está muy chido. Vamos a continuar con la recomendación del manga. Porque sí, ya vemos muchos otakus que decimos, bueno, ya leí todo en el mundo, ahora que voy a volver, que sigo leyendo, que viene para mí. El manga de esta semana es Yomi no Tsugai, o Espíritus del Inframundo, en español. El autor es Hiromu Arakawa y la editorial es Square Enix. Es un manga bastante interesante, he de decirlo. Yo pude encontrarlo en internet y pude leerlo y la verdad está muy bueno. La historia se centra en Yuru. Yuru es un muchacho normal que vive en una aldea dentro de un bosque y de unas montañas, así bien alejado del mundo. Tiene una hermana llamada Asa. Su hermana está, digamos, en la cárcel del pueblo y supuestamente ella está prestando su servicio ahí, pero parece más como que está retenida, secuestrificada, porque no sé si YouTube nos permita decir la palabra real, pero bueno, digamos que la tienen retenida y no se sabe por qué. Entonces, a partir de ahí, él comienza a ver que la aldea no es lo que él piensa, que la razón por la que la hermana está ahí no es la que él piensa. Sí tiene que ver con espíritus, amigos, sí tiene que ver con espíritus. Es muy interesante y pues como todo manga tiene un arte muy bonito. Se tiene que leer al revés para los que no sepan de mangas. En realidad me pareció bastante buena y yo sí la pude encontrar en internet, tanto como para comprar físicamente como en PDF. Ahí le buscan en Googlecito, incluso en Yahoo, que creo que todavía sigue funcionando esa cosa, y ahí lo van a encontrar. Van a ver que sí, escúchenme, lo van a encontrar. Porque los personajes están bien estructurados y créanme que no son tan predecibles como muchos creerían. Sí hay giros en la trama bastante buenos. Siguiendo con esa finísima línea otaku que a muchos nos caracteriza y que nos encanta, vamos a hablar sobre el anime. Pero para poder hablarles sobre el anime les voy a decir qué son los yokai. Los yokai son espíritus que viven entre nosotros como los humanos. Y como todos, los hay buenos y malos. Son criaturas que dominan la noche, presencias que se sienten pero no se ven ni se oyen. ¿Por qué les di esta definición? Porque bueno, el anime del que vamos a hablar se llama Yami Shibai. Es del género de terror. Sus creadores son Norio Yamakawa y Tayuka Iwasaki. Fue emitido por primera vez el 14 de julio de 2013 y son historias muy cortas.
Son historias de 4 minutos cada una. Hablan sobre diferentes leyendas de Japón, pero sobre todo se centran en los yokai, que son espíritus. Esto lo van a poder encontrar en su plataforma de streaming favorita de los otakus. Ustedes saben de qué hablo. Y en verdad vale mucho la pena, es muy rápida. Son varios capítulos, es una realidad, pero son muy cortitos, son de 4 minutos y cada historia, porque todas las historias son diferentes, te va dejando como de no puede ser. En verdad son muy buenas. Este es un anime que encontré un día aburrida por pura casualidad. Y cuando lo vi, me lo aventé así súper rápido y dije, wow. O sea, como en 4 minutos pueden dejarte esa sensación de no inventes. En verdad vale muchísimo la pena. La recomendación musical de esta semana es la banda Espíritus Nacientistas. Es una banda mexicana de epic rock, son de aquí de la Ciudad de México. Fue fundada en 2014 por el vocalista Javier Six y el guitarrista Rox. Y una de las canciones que a mí más me gustó es El laberinto de las almas ilusionadas. Pueden escucharlos en Spotify o en su plataforma de música favorita. También tienen redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Pueden buscarlos, de verdad son buenos, tienen letras buenas. Son profundas, hablan más como del sentido humano, pero en realidad son interesantes. Si quieren escuchar algo distinto, es una buena recomendación, es una buena idea para que comiencen a ver o escuchar otras bandas diferentes. Traigo una recomendación de cómics, porque yo sé que muchos son más como de cómics como Superman, Spider-Man y cosas así, o algunos cómics de terror o de ciencia ficción como Umbrella Academy. Este cómic es especial porque créanme, yo lo quiero tener en mis manos y se llama Los Espíritus de los Muertos. El autor es Richard Corben, la editorial es Planeta y se lanzó en abril de 2015. ¿Por qué es especial esta recomendación? Porque Richard Corben recopila varias historias de nuestro queridísimo y amadísimo Edgar Allan Poe y las ilustra. Él es el que hace las ilustraciones sobre, por ejemplo, la caída de la casa Usher, etcétera. Hay algunos cuentos muy clásicos de Edgar Allan Poe, algunos que otros que no son tan clásicos, pero la manera en la que él los ilustra es exactamente la esencia con la que Edgar Allan Poe los escribió. La atmósfera, esa atmósfera oscura y tenebrosa, literalmente Corben la plasma de una manera preciosa y precisa. Como todo cuando realizan algunas adaptaciones de relatos, pues tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, yo encontré más pros que contras en esta publicación. En verdad es un cómic muy bueno, porque los diálogos, digamos, como decía antes, la atmósfera la cautiva perfectamente bien y en realidad es muy bueno, muy bueno. Yo tuve la oportunidad de verlo en PDF y de leerlo en PDF, a pesar de que ya conozco esas historias y ya me sé las historias. Me di la oportunidad de leerlo en PDF y créanme, necesito conseguirlo en físico. Si ustedes gustan, pueden verlo, pueden buscarlo y en verdad vale mucho la pena, sobre todo para las personitas que somos muy fans de Edgar Allan Poe. Créanme, sí lo vale. Y hay ediciones en pasta blanda y en pasta dura también. Para finalizar nuestro hermoso y suculento programa del día de hoy, los vamos a invitar a una galería casa del terror llamada Las Raíces del Terror. Bueno,
Es una galería en la que se están exhibiendo algunas estatuas de cera o algunas figuras de cera de personajes de películas de terror. Sí, está Frankenstein, está Freddy Krueger, está mi compa la Nahuala, está la niña del aro, yo me eché unas palomitas ahí con ella. Está bastante bueno, en realidad, y no les voy a mentir porque en este programa no venimos a mentir. Es una exposición pequeña. Sin embargo, la calidad de las figuras, y esto es por lo que los estoy recomendando, es muy buena. O sea, pelo por pelo les implantaron a los monos y todo el show. Si ustedes son de esos machines que dicen sí a mí espántame, a partir de las 6 de la tarde se convierte en una casa de terror en la que además te asustan. En realidad vale la pena, el costo es de 90 pesos por persona. Está en la Plaza Galería de las Estrellas, que está ubicada en el Circuito Interior Melchor Ocampo número 193 en la Colonia Verónica Ansúrez. Esto es en la Alcaldía Miguel Hidalgo. La señorita Susana Contreras, que es una persona súper amable, nos dijo que vienen más sorpresas para todos ustedes. Así es que esténse muy pendientes tanto de sus redes sociales como de nosotros. Nos vemos en la siguiente emisión. Soy su ángel de la muerte y consejera no espiritual, Bari. Y nos vemos la siguiente semana.